cambio en el clima, ¿verdad? No solamente afectan a que estemos con suelos cada vez más secos, ¿cierto? Con condiciones que además son súper favorables, lamentablemente, para los incendios forestales, sino que también a lo que pasa en los océanos, ¿no? Cambia la temperatura de los océanos y cómo eso puede afectar a las especies que ahí habitan es lo que están estudiando dos doctores que hoy nos acompañan, particularmente con la capacidad de camuflaje que tienen los peces de las costas de la región del Biobío. Nos acompaña hoy el doctor Mauricio Urbina, él es el director del proyecto, y lo voy a leer porque es largo, Anillo ACT 210073. Es como misterioso, pero ya lo vamos a detallar un poquito más. ¿Qué será el 72? Es académico, además de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, y está el investigador de este mismo proyecto también, además jefe de la carrera de Ingeniería Civil en Telecomunicaciones de la Universidad de Concepción, el doctor Sebastián Godoy. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Buen día. Interesante, porque de un tiempo a esta parte hemos venido conociendo más de nuestros océanos, algo que tenemos por mayor. Siempre hemos conocido más sobre lo que está pasando con la flora, con la fauna, los animales en peligro de extinción, animales hoy día que su camuflaje tampoco les está sirviendo para prevenir ser atacados por, obviamente, quienes se los comen, porque también han ido cambiando sus sectores. Quienes en invierno, por ejemplo, se camuflan de blanco, ya está eso seco, entonces los ven mucho más. Pero habríamos hablado poco o conocido poco de lo que pasa con los peces finalmente. ¿Qué pasa con los camuflajes en ellos? También existe esta seguridad para la especie también, el camuflarse, ¿no? Sí, efectivamente, lo que estamos tratando de investigar nosotros precisamente es lo que tú mencionas, que es cómo los peces son capaces de adaptarse no solamente a su entorno natural, sino que a los cambios que se van produciendo. Así que hemos adquirido equipamiento único en Latinoamérica para poder investigar esto, y particularmente en este proyecto lo estamos investigando acá en la región del Biobío, en la cuenca del río, Mauricio creo que puedes explayar un poco más en esa parte, y precisamente para poder entender, porque es un conocimiento que, todo el mundo sabe qué pasa, pero cómo pasa y por qué pasa es lo que nadie ha podido investigar antes y es lo que estamos empujando nosotros acá. Ahora, Mauricio, partamos por la base, ¿ya? Estamos hablando de los peces que viven no en las mayores profundidades, sino que un poquitito más cerca de la superficie, ¿verdad? Para que nos cuentes un poco cómo estos peces chilenos logran camuflarse para protegerse de las aves, ¿cierto?, que los cazan y se los comen. Bueno, en general cuando tú piensas en los camuflajes a nivel terrestre, ¿no es cierto?, vemos que siempre logran camuflarse muy bien búhos, por ejemplo, serpientes, hay ejemplos de arañas, camaleones, pero siempre es frente a un contraste. Entonces los animales que viven asociados al fondo se pueden camuflar muy bien con respecto a su entorno, pero en el océano abierto, donde no hay nada contra que esconderse en el fondo, es un poco mucho más complejo, y los peces han evolucionado a lo que se llama silvery fish, o un camuflaje de estilo plateado o de estilo de espejo. Que son sus escamas, ¿no? Que son sus escamas, pero son especialmente plateadas y son capaces de reflejar toda la luz que incide en ellos y de alguna forma no absorber nada y generan no contraste en el fondo, con el fondo. Y eso es un poco lo que estamos estudiando nosotros en varios gradientes, en un gradiente costero oceánico, porque difieren bastante las propiedades del agua, pero también las características con las cuales los peces se camuflan, y también, ya que tú mencionas, en un gradiente superficial y profundo, ya que también somos parte del Instituto Milenio de Oceanografía y hemos tenido la fortuna de poder estudiar peces que sacamos de la fosa de Atacama, por ejemplo, a 7.000 metros. ¿Y cómo afecta esto al ecosistema finalmente? Porque, claro, o sea, mayor cantidad de camuflaje significa que para arriba a lo mejor menos animales están comiendo con toda la dificultad que está. A menos camuflaje a lo mejor va a aumentar la dieta de esos depredadores. ¿Cómo afectaría esto al ecosistema natural finalmente? Mira, en general, una súper buena pregunta. Si tú piensas en el planeta Tierra en total, alrededor del 90% de todo el flujo de energía completo que se transfiere a través de estas cadenas tróficas es por interacciones predadores-presa. Y la interacción predador-presa per se implica que un predador quiere ver a alguien al que se quiere comer, y el que se quiere comer quiere hacerse invisible para esto. Y si pensamos nuevamente que el 70% del planeta es océano, el flujo de energía que está mediado por las interacciones predador-presa a nivel planetario en el océano es brutal. O sea, es súper importante tratar de estudiar esto. Y como tú bien dices, es un sistema súper complejo. Los peces están constantemente tratando de asumir estos cambios y, por un lado, las presas tratando de mantener este camuflaje, y los predadores a la vez van evolucionando, claro, en términos de su ojo
a que tener una mejor percepción de poder censar a la presa que se quieren comer, te fijas. Y lo que estamos estudiando un poquito en el proyecto ahora es tratar de tener este entendimiento a nivel global y de las distintas interacciones, pero también cómo el cambio climático podría afectar ciertas propiedades del agua o de la habilidad de los peces para camuflarse. Y por ende se puede transferir en estas interacciones predador-presa y a nivel balance energético, que es un poco más complejo. Claro. A ver si entendí bien. Vendría a ser como un efecto espejo el que hacen los peces con sus escamas, ¿verdad? Y eso le impide a las aves en el fondo verlo, sino que ven esta luz reflejándose, ahí no hay pez, ahí hay solamente luz que está pasando. Ahora, Sebastián, ¿podríamos entender que un profesional de las ciencias naturales y oceanográficas, ¿cierto?, trabaje en un estudio como este? ¿Cómo se vincula la ingeniería en telecomunicaciones en esta investigación? Buena pregunta. Nosotros en telecomunicaciones lo que hacemos es el procesamiento y transmisión de la información. Y precisamente entender cómo la luz interactúa del sol, que pasa del aire al agua y después las distintas capas que componen el agua, es precisamente lo que nosotros hacemos mejor, que es poder entender la transmisión de información, la reflexión y el movimiento de la luz. Entonces, si tú miras el pez de lado, claro, tiene ese efecto espejo. Si lo miras de arriba, a veces tiene color negro para camuflarse con el fondo. Si lo miras de abajo, tiene color blanco para camuflarse con la superficie. Entonces, no solamente tienen colores distintos por el laterales, sino que la parte dorsal y ventral también tienen colores distintos que han evolucionado para eso. Entonces, todas esas cosas las hemos ido descubriendo a la medida que hemos ido analizando en laboratorio con el equipamiento que les mencionaba, las distintas, la forma en que interactúan con la luz. Y ahora me parece también, y ahí a ver que ustedes también nos vayan enseñando, porque claro, uno por lo menos en tierra, todas las especies utilizamos el sol para generar, en el caso de los humanos, la vitamina D, la energía, en fin, los animales también tienen su camuflaje para protegerse del frío, para protegerse de los depredadores, pero también para capturar el calor. ¿Qué pasa con la relación de los peces y el sol? Porque claro, a medida que va bajando en profundidad no llega el sol y son más oscuros. Me imagino que más arriba ellos necesitan también absorber el sol, necesitan a lo mejor un color distinto, para que nos explique un poquito eso también. Si nosotros lo pensamos como que cada parte del océano tiene una distinta composición química, cada formas de la partícula, la cantidad de partículas que tienen en suspensión, cambia la forma en que la luz interactúa. Nosotros lanzamos nuestros radiómetros a 400 metros de profundidad aproximadamente y observamos precisamente eso, de que solamente algunos componentes de la luz son las que son capaces de atravesar, que el fenómeno no es que rebote en el océano, sino que va rebotando constantemente en cada una de las capas. Nosotros vamos bajando cada 1 metro midiendo hacia arriba, hacia abajo y afuera, y somos capaces de ver precisamente de que la luz rebota a la superficie y va digamos, se produce un efecto que nosotros llamamos scattering, que es simplemente la reflexión en múltiples direcciones sobre las partículas. Y ahí, preguntando siempre desde la ignorancia, ¿los peces también necesitan absorber la luz del sol? En realidad, la luz solar es necesaria para las cadenas tróficas productores primarios, para la fotosíntesis. Y esa, como la base del eslabón trófico, no es distinto a lo que pasa en la Tierra, en el fondo. Y estas microalgas es alimento después de copepos, larvas de pequeños peces y crustáceos, y se sigue transfiriendo esta energía. Per se, el pez no requiere la luz para vivir él mismo, ¿te fijas? Pero sí para comer. Definitivamente, Claro, porque en realidad come todo lo que es consecuencia de esta producción primaria. Claro. Quizás complementando un poco lo que dijo Seba en sencillo, y yo voy a hacer su rol ahora y lo voy a decir en complejo. Aquí sobre la faz de la Tierra tenemos iluminación solar. Si descomponemos esta parte del espectro electromagnético, tenemos distintas longitudes de onda o distintos colores, ¿vale? Desde los, Seba me corrige acá, pero de los 330 hasta los 850 más o menos. El agua per se actúa como un filtro. Entonces, esta luz completa, este espectro lumínico completo, cuando empieza a penetrar en la luz, en el agua, a medida que nos vamos profundizando, se van removiendo partes de esta longitud de onda. O sea, mientras más profundo, no solo que llegue menos intensidad lumínica, sino que también llega un espectro más concentrado. Y eso es lo que mencionaba Sebastián, que hemos estado midiendo en distintas estaciones, y vemos cómo, por ejemplo, todas las partes bajas de la longitud de onda y todas las partes altas, que son los rojos, son totalmente removidos en los primeros metros de la columna de agua. Y lo que llega al fondo son más bien verdes y azules en la parte central. La parte del medio. Y eso es lo que logra llegar, nuestros datos muestran, hasta alrededor de los 100, 120 metros más o menos. Y de ahí hacia abajo. Desaparece. La verdad es que tenemos luz, pero tenemos luz, como decía Sebastián, no es un rayo de luz per se, es como luz difusa. Ok. Es como que el vector luz... Cuando uno mete la mano en el agua, ve la mano un poco más deformada y más grande, es porque el vector luz, cuando rebota con este ángulo, genera una pequeña distorsión.
Y este vector luz empieza a seguir migrando y lo que tenemos bajo el agua, tenemos luz incidente, que es parte del rayo de luz que entró con un ángulo, pero también tenemos luz difusa, después de que este vector migró mucho. Entonces eso es lo que mencionaba Sebastián, que tenemos por un lado peces tratando de camuflarse por sus guatitas, por ejemplo, para luz difusa, y peces que están tratando de camuflarse por arriba para luz incidente. Es súper complicado, pero es sencillo. No son ni las 10 de la mañana y siento que hemos aprendido tanto en este día viernes, me encanta. Oye, pero ahora igual entender por qué o cómo el cambio climático vendría a jugar un rol en todo esto que pasa con la luz, el camuflaje de los peces, lo que va pasando con la luz a medida que vamos entrando en el agua hacia abajo. ¿Qué tiene que ver el cambio climático aquí? Cuento tú lo de la columna de agua y yo lo de los peces. A ver, para hacer una analogía, lo que pasa es que el cambio climático genera cambios en los materiales que existen, que están en suspensión dentro del agua. Haciendo la analogía, por ejemplo, los mejores atardeceres uno los ve en la ciudad más contaminada, porque se produce la cantidad de material particulado que hay en el aire, provoca esta reflexión de scattering distinta a una ciudad más rural, donde no tiene tanto material particulado y el atardecer es más bien fome. Entonces en Nueva York, en Santiago, son los mejores atardeceres precisamente por eso, por la forma en que la luz interactúa con las partículas. Entonces el cambio climático hace el mismo efecto en el agua, cambia el material particulado que existe en esta columna de agua y por ende la reflexión, el scattering que nosotros llamamos, que es esa luz difusa, cambia en el tiempo. Y obviamente, pero perdón, ¿es la temperatura? O sea, ¿el cambio climático es la temperatura o es la polución? ¿Qué es lo que pasa en el agua con el cambio climático que cambia la luz? Bueno, eso me escapa mi conocimiento, pero cambia no solamente la temperatura cambia el agua, sino que el efecto de la temperatura también es la cantidad de material particulado biológico que existe, que puede sobrevivir, las algas, incluso los microplásticos que pueden existir flotando también interactúan de forma distinta. Porque el plástico actúa distinto que el material biológico. Entonces, la respuesta óptica de la columna de agua cambia de distintas formas que todavía no conocemos porque son múltiples factores que van afectando. Claro. Y tampoco podemos medirlo porque no tomamos muestras. Y si tomamos una muestra aquí puede cambiar en un par de metros más abajo. Entonces, nosotros nos basamos solamente en cómo la reflexión de la luz va cambiando en el tiempo a lo largo del año, para poder entender cómo los fenómenos de interacción de la luz electromagnética, ¿cierto? En el agua va cambiando. Y eso me imagino también va cambiando el hábitat dentro del océano, finalmente. Y hoy día vemos algunas especies que están emergiendo desde el fondo, que toda la vida han estado en el fondo, sin ningún tipo de visión, ni de luz, nada, y van subiendo de a poquitito a la superficie y se van desadaptando finalmente. Nos van teniendo este tiempo de evolución normal por esta aceleración también que tenemos por el cambio climático, ¿no? Claro, bueno, en general la evolución es súper poderosa y es lo que ha determinado la diversidad que estamos viendo hoy día sobre el planeta Tierra. Pero como tú bien dices, la velocidad a los cuales el hombre ha forzado estos cambios podría potencialmente hacer que sean a una tasa superior a la tasa de evolución, en el fondo, o adaptación de los organismos que ahí viven. Ahora, esa era la respuesta de la columna de luz, ¿cierto? Con respecto a cómo, por qué incide el cambio climático. ¿Qué hay de, tú quedaste en responder de los peces? Buena memoria. No se me va, no se me va. Súper bien. Oye, mira, en general cuando hablamos de cambio climático, separar un poquito de los efectos antrópicos, pero lo principalmente que uno ve como cambio climático es un aumento en la temperatura, es una disminución en la concentración de oxígeno y es un aumento en la concentración de CO2, o bajas en el pH, que también se conoce como acidificación del océano. Y todos esos procesos, la mayor cantidad de protones, la menor cantidad de oxígeno y la mayor temperatura, afectan las propiedades ópticas de la columna de agua. Pero ¿qué pasa con los peces? Se ha estudiado bastante, por ejemplo, cómo los peces van a responder a bajos de oxígeno, cómo los peces van a responder a alto CO2 o bajo pH, la acidificación, por ejemplo. Cómo los peces van a responder a alta temperatura, y está lo que dices tú. Tenemos migraciones tanto latitudinales, pero también en profundidad de columna de agua. Algo que no se había estudiado, sin embargo, y nuestro equipo lo está haciendo, es cómo per se estos cambios de oxígeno, pH y temperatura pueden afectar la habilidad de un organismo de camuflarse. Y ahí tenemos datos de dos alumnos de pregrado que hemos tenido. Uno estuvo estudiando, por ejemplo, cómo bajas de oxígeno podrían afectar el camuflaje de los peces. Y para esto utilizamos el lenguado, un lenguado que sacamos acá frente a la costa del Araquete, por ejemplo. Súper rico, queda bien poco en el fondo. Sí, queda poco. Y la verdad es que vimos que a medida que empezaba a bajar la concentración de oxígeno del estanque, el lenguado perdía la capacidad de camuflarse frente a su entorno, ¿vale? Entonces, estamos viendo, lo mismo pasa con la temperatura, por ejemplo. Cuando había así como un heat wave, como un pulso de agua cálida, el lenguado también presentaba
anomalías en su camuflaje, perdía la habilidad de camuflarse bien con el fondo. Entonces, por un lado, lo que está investigando este proyecto es que, si bien es cierto, sabemos los efectos negativos de la baja de oxígeno, del alto CO2 y la alta temperatura sobre básicamente algunos organismos, ¿no es cierto?, principalmente acuáticos, vemos ahora este segundo layer que, aunque incluso un animal sea capaz de tolerar una baja de oxígeno, si pierde el camuflaje, que es funcionalmente ecológico, se lo comen. Entonces tenemos ahora otra dimensión por el cual no necesariamente un cambio climático va a matar a un organismo, sino que simplemente le impide ser funcional en términos ecológicos de camuflarse. Sí, y eso es lo que estamos tratando de entender un poco. Y ahí está el punto importante, porque finalmente todo esto concluye en que van a haber especies que van a desaparecer antes de tiempo, porque al tener esta aceleración del cambio climático, porque la Tierra y todos vamos evolucionando finalmente, pero a un paso natural, si se quiere, pero con esta aceleración puede hacer que muchas especies no soporten ir adaptándose o no alcancen ir adaptándose a estos cambios y vayan desapareciendo, y eso va a afectar a todo el ecosistema finalmente. Mira, yo creo que no es una respuesta tan absoluta. Claramente hemos visto cambios que no son positivos, son cambios que son negativos, pero también hay que reconocer que la naturaleza es bastante poderosa y tenemos capacidad de adaptación. El mensaje que yo creo que uno debería dar en el fondo es que claramente las tasas o la tasa a la cual nosotros estamos cambiando nuestro entorno es demasiado grande, y cualquier medida que podamos tomar para ser un poco más conscientes con los cambios que estamos produciendo es correcta. No necesariamente si seguimos como estamos, ¿no es cierto?, vamos a llegar a la extinción total de las especies, ni nada tan caótico, pero es importante ser responsable y darnos cuenta que realmente estamos cambiando las cosas a una velocidad que no habíamos tenido antes sobre los forzantes en la Tierra. Y finalmente la labor de la ciencia en este caso, a través de estos estudios, es informarnos finalmente, ¿no? Saber qué es lo que está pasando realmente, porque nosotros podemos especular respecto de qué podría pasar con el cambio climático, ¿cierto? Yo creo que nadie probablemente en su casa, salvo la comunidad científica, se había preguntado qué pasará con el camuflaje de los peces pelágicos en Chile con el cambio climático y su capacidad de camuflarse para que no se los coman. Me imagino los más felices con todo esto son las aves. Las aves que se comen estos pececitos gracias a que ya no hay más camuflaje. Pero me imagino que eso también hace un desorden finalmente en todo el ciclo. Si finalmente todo tiene un orden y hay una razón por la cual las cosas pasan en la naturaleza, ¿no? ¿Esto en qué se podría traducir eventualmente, además de que los pájaros van a comer más pescado? Finalmente también para entenderlo desde el punto de vista del ser humano, que si no somos antropocéntricos, parece que no hay mucha conciencia. Siempre tenemos que llevarlo a la consecuencia negativa para nosotros para que uno diga, ah, esto está mal. Bueno, en general yo creo que es complejo, tu pregunta es súper buena, está claro, y es súper complejo predecir los efectos que vamos a tener en distintos eslabones tróficos, incluso en las aves. Lo que sí está claro es que van a haber ciertas adaptaciones, por ejemplo, cuando un cardumen de peces disminuye en su volumen, es importante notar que también se hace poco rentable para los predadores predar sobre él, y hay un cambio de presas también, ¿te fijas? Entonces, no es tan lineal la predicción de qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que es un fenómeno complejo. La cadena trófica en sus distintos eslabones de alguna forma absorbe estos cambios de manera integral a lo largo de ella. Por lo tanto, no necesariamente podría decirte con seguridad que va a aumentar el número de algo o que va a disminuir el número de algo. Lo que sí es importante es que es una nueva presión, es un nuevo cambio. Si le sumamos a esto a típicos efectos del cambio climático, más pesca, por ejemplo, es importante tener en consideración que este es un nuevo layer básicamente de cambio que no estaba considerado en la ecuación. Y todo eso nace de científicos, de estudiantes también de la región del Biobío. Nos seguimos posicionando como una ciudad universitaria de estudios que aportan también no solamente a la región, sino que al mundo. Así que gracias también por este trabajo desde la Universidad de Concepción, y por supuesto los estudiantes también, que salen mucho más fortalecidos a la hora de abordar el mundo laboral. Así que felicidades, y aquí estamos para seguir difundiendo el trabajo que hacen desde acá. Encantado, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, doctor Mauricio Urbina, Sebastián Godoy, se pasaron, esperamos verlos pronto por acá con, ojalá, mejores noticias con respecto a lo que pasa con nuestro clima y nuestros océanos. 10 de la mañana en punto, Lucho. Sí, pues ya es hora de separarnos cortito, Yo brevemente. pensaba que ya era hora de colación. No, todavía queda una hora para la colación. No queda una hora, pero vamos y volvemos. Quedan 59 minutos, vamos y volvemos.